Hola a todos, somos nosotros de nuevo, Michael Prieto. Y Laura. Y ustedes se preguntarán de qué hablaremos en esta ocasión. El tema en este video serán las estructuras proteicas. En el video anterior veíamos cómo las proteínas están compuestas por cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Ahora hablemos de las estructuras. Existen cuatro tipos de estructuras proteicas. El nivel más sencillo de estructura de una proteína es la estructura primaria, que es simplemente la secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica. Cada cadena tiene su propio conjunto de aminoácidos ensamblados en un orden determinado. Esta cadena es lineal. La secuencia de una proteína se determina con el ADN del gen que la codifica. Un cambio en la secuencia del ADN puede modificar la secuencia de aminoácidos de la proteína. Incluso, cambiar tan solo un aminoácido en la secuencia de una proteína puede afectar su estructura y la función de la misma en términos generales. Por otro lado tenemos la estructura secundaria que se forma a partir de las interacciones entre un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno pertenecientes a un hidrógeno del grupo amino del primer aminoácido denominado como N y el oxígeno del grupo carboxilo del aminoácido N+4 en la cadena polipeptídica. Se da un plegamiento por los puentes de hidrógeno que establecen entre los grupos carboxilo como un aceptor de hidrógeno y el grupo amino como un donador de hidrógeno, posibilitando así que la cadena polipeptídica sea capaz de adoptar conformaciones de menor energía libre y por tanto ser más estables. Se presentarán entonces las siguientes estructuras secundarias. La primera se enrolla en espiral sobre sí misma debido a los giros producidos en torno al carbono alfa de cada aminoácido, adoptando una conformación denominada hélice alfa, la cual puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda, y la segunda cuando las estructuras de las distintas cadenas polipeptídicas o bien las estructuras beta de las distintas zonas de una misma cadena polipeptídica pueden interaccionar entre sí mediante puentes de hidrógeno, dando lugar a estructuras laminares llamadas por su forma hojas beta. Cuando las estructuras beta tienen el mismo sentido, la hoja beta resultante es paralela. Y si las estructuras beta tienen sentidos opuestos, la hoja plegada resultante es antiparalela. Pero hay una excepción en las estructuras secundarias. Esta excepción es en la prolina, ya que al ser un aminoácido disruptor cuyo grupo amino de su enlace peptídico no tiene ningún hidrógeno para formar una interacción, hace perder su forma helicoidal en la estructura. Entonces, ¿cómo podemos identificar el tipo de estructura secundaria? Las estructuras secundarias de un péptido y una proteína se pueden identificar mediante el gráfico de Ramachandran, debido a que la cadena polipeptídica en los enlaces amino y carboxilo con el carbono alfa tienen una libre rotación, las cuales están representadas por los ángulos de torsión phi y PSI, respectivamente. El gráfico se divide en cuatro cuadrantes, donde el primer cuadrante indica la presencia de hojas beta en la estructura. El segundo cuadrante sería entonces donde los ángulos de torsión formarán la estructura alfa hélice hacia la izquierda. Y el tercer cuadrante muestra que los ángulos son correspondientes a la estructura alfa hélice a la derecha. Por otro lado, tenemos la estructura terciaria, donde las interacciones del grupo R son las que contribuyen a la formación de la misma. Estas interacciones incluyen puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, interacciones dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión de London. Básicamente conforman toda la gama de enlaces no covalentes. Por ejemplo, los grupos R con cargas similares se repelen entre sí, mientras que aquellos con cargas opuestas pueden formar un enlace iónico. Asimismo, los grupos R polares pueden formar puentes de hidrógeno y otro tipo de interacciones dipolo-dipolo. Las interacciones hidrofóbicas también son importantes para la estructura terciaria, ya que los aminoácidos con grupo R no polares hidrofóbicos se agrupan juntos en el interior de la proteína, dejando a los aminoácidos hidrofílicos en el exterior para interactuar con las moléculas de agua circundantes. Finalmente, existe un tipo especial de enlace covalente que puede contribuir a la estructura terciaria, los puentes disulfuros. Estos enlaces covalentes formados entre los azufres de las cadenas laterales de las cisteínas son mucho más fuertes que los otros tipos de enlaces que contribuyen a la estructura terciaria. Actúan como pasadores de seguridad moleculares al mantener todas las partes del polipéptido bien unidas entre sí.
Y por último está la estructura cuaternaria. Esta se define por las interacciones no covalentes como puentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas que pueden existir entre las distintas cadenas polipeptídicas para formar una proteína, dándole una disposición espacial a cada una de las subunidades peptídicas. Estas estructuras pueden ser homo o hetero dependiendo de las cadenas que lo conforman, sean iguales o no, como por ejemplo la hemoglobina, principal componente de la sangre encargada del transporte de oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo, es una proteína que tiene una estructura cuaternaria. Ahora pensemos en la proteína tau. Esta posee propiedades hidrofílicas y se conoce como una proteína desordenada en una conformación extendida, por lo que se asocia a la estructura de las proteínas desnaturalizadas. Esto significa que la cadena polipeptídica es altamente flexible y móvil y con un bajo contenido de estructuras secundarias como la alfa hélice o la hoja beta plegada. La secuencia primaria revela que la proteína tau contiene tres dominios principales: una parte acídica N-terminal, una región central rica en prolina y un dominio C-terminal de carácter básico. El dominio N-terminal acídico puede interactuar con las mitocondrias y con otros elementos del citoesqueleto o con la membrana plasmática. La región media, rica en prolina, es el blanco de muchas enzimas quinasas. Y finalmente, el dominio C-terminal es el que se une a los microtúbulos y promueve y estabiliza su ensamblaje. La unión a los microtúbulos ocurre a través de regiones repetidas presentes en este dominio de la proteína tau, conocidos como R1, R2, R3 y R4. La unión de la tau a los microtúbulos es regulada o modificada especialmente por la fosforilación. La hiperfosforilación de la tau decrece la afinidad de la tau por los microtúbulos. Además, cuando la tau está hiperfosforilada, presenta una conformación más plegada que es más propensa a agregarse que la tau no fosforilada. La tau hiperfosforilada no se une a la tubulina ni promueve el ensamblaje de los microtúbulos y más bien inhibe el ensamblaje y desestabiliza los microtúbulos. Además, la tau hiperfosforilada secuestra otras proteínas principales asociadas a los microtúbulos en las neuronas. Cabe resaltar que de acuerdo con la cadena polipeptídica o estructura primaria, se podrían formar varias estructuras secundarias dentro de la proteína. Sin embargo, esto requiere de un alto valor energético, razón por la cual ésta se presenta más en su forma de estructura primaria, donde necesita menos energía de formación y estabilización. La región que tiene mayores probabilidades de formar estructura secundaria es la C-terminal. Y por último, el péptido beta-amiloide se caracteriza estructuralmente como una estructura secundaria que está formado por tres hojas beta que abarcan los siguientes aminoácidos en las secuencias: 2 y al 18 para la primera beta, 24 a 33 para la segunda beta y 36 al 40 para la tercera beta. Enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer están relacionadas con plegamientos incorrectos de proteínas amiloidogénicas, generando fibrilas tóxicas de amiloide que actúan como semillas patógenas. Para el caso de la enfermedad del Alzheimer, las placas seniles que están conformadas por el péptido beta-amiloide mal plegado son un sello distintivo de la misma, consecuencia de la toxicidad desencadenada por dicho plegamiento incorrecto. Entre las especies beta-amiloide presentes en la enfermedad del Alzheimer, el péptido beta-amiloide 42 generalmente se considera la especie más patógena, ya que según estudios existe un puente salino entre la cadena lateral del aminoácido 28, el que corresponde a la lisina, y el extremo de carboxilo del aminoácido 42, el cual corresponde a la alanina. Este se considera un factor importante en el cambio del plegamiento normal del péptido, razón por la cual se puede estar generando las placas sériles en el medio extracelular. Bueno, esto es todo por ahora. Nosotros nos despedimos, no sin antes agradecerles por su atención.